Bienvenidos a la lección número 12. Estamos en la época navideña, en la época de Navidad, y la lección que nos toca hoy día. Vamos a hablar acerca de Jesús como un regalo del cielo. Estamos hablando del eslabón de la gracia que Dios se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por qué estamos estudiando las lecciones del nacimiento de Jesús en diciembre? Porque el mundo cristiano se está celebrando la Navidad. Aunque Jesús no nació el 25 de diciembre, aunque empieza una polémica en algunas casas, los papás dicen, o las personas dicen, no debemos como adventistas celebrar la Navidad, pero no hay una fecha fija. No sé, la Biblia no dice en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, no dice muchas cosas que nosotros hoy día vamos a considerar. Tampoco dice que debemos celebrarlo. El único día que la Biblia menciona que se debe recordar es la fecha del sábado, el día sábado como día del Señor. Así que vamos a ver, pero tenemos que ver algo muy importante que tenemos que entender, es que Jesús existió desde la eternidad, ¿no? En Juan, del 1 al 3, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo se refiere a Jesús. Este era del principio con Dios, todas las cosas eh, por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino a través de la participación de Jesús. O sea, Jesús no aparece con el nacimiento, Jesús ya existía desde la eternidad. Los objetivos que tenemos y que tenemos que comprender que Jesús era tanto divino como humano. Jesús era divino porque hemos visto a través de los milagros, la multiplicación de los peces, hemos visto los milagros del agua convertirse en vino. Luego Jesús era humano porque tenía hambre y la Biblia dice que Jesús tenía sed. Así que estas son muestras de que Jesús era humano y era divino. Tenemos que sentir el deseo de cultivar una victoria sobre el pecado como lo hizo Jesús. Jesús fue nuestro ejemplo y él nunca pecó. Y vivir una vida libre de esclavitud del pecado gracias al poder de Cristo. Con el poder de Cristo tú puedes dejar de usar drogas, dejar de mentir, dejar de hacer cosas prohibidas. Dios nos ayuda a través del poder de Cristo. Ahora, esto es un misterio. No sabemos cómo, no podemos. Ahora, en esta época se puede entender cómo es el crecimiento de un bebé dentro del vientre de una madre, cómo cuando se junta el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer se produce la fecundación de una nueva vida, porque la tecnología y la ciencia ha avanzado que hoy día se puede tener hijos. Pero en el tiempo en que la Biblia fue escrita, no se sabía a ciencia cierta cómo era el nacimiento, el nacimiento de un niño. Pero Jesús no fue una fecundación regular, fue una fecundación eh, milagrosa, porque la Virgen María, sin haberse casado, quedó embarazada, ¿no? Ahora, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros, porque tenemos que comprender que Jesús dejó el cielo, y cuando decimos que dejó el cielo, vino a ser como un bebé, como un bebito. Yo aquí tengo una de materiales que ven un bebé. Jesús se hizo un bebé. ¿Cómo se hizo bebé sin necesidad, sin perder sus poderes divinos y tomando la naturaleza humana? Así que, pero desde el tiempo, la Biblia nos dice que Jesús estaba desde el principio con Dios. Y una de las personas que se le presentó fue a Adán, a Moisés, a Enoch. Entonces vemos la presencia de Dios. Pero tratar de buscar la forma o la explicación de cómo Jesús se hizo divino, humano, de cómo de divino se hizo humano, eso puede ser un peligro, porque a ciencia cierta no podemos poder tener la respuesta. O sea, nuestra fe no es estar en duda
de cómo Jesús se hizo y no lo que Jesús hizo por nosotros, porque algunas personas inventan sermones, meten la física, meten el espiritismo, meten cosas que realmente no podemos comprobar. La Biblia simplemente dice que Dios envió a su Hijo por amor, nosotros iba a ser un bebé, ¿no es cierto? Pero no dice, no te explica científicamente cómo Jesús se hizo un niño, y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, es verdad, los primeros cristianos estaban preocupados porque los apóstoles, porque cuál era la razón de cómo era que Jesús se había hecho humano. Quizás ellos no le preguntaron a Jesús cuando estaban ahí, ¿no? Por eso, porque muchas veces en la cultura romana y la griega, la propuesta era muy extraño para ellos concebir que un Dios se hiciera como un niño pobre. Ellos estaban acostumbrados a que los dioses aparecieran, los dioses como Zeus, Mirna, la diosa Minerva, la diosa Afrodita, se aparecieran, hicieran cosas, abusaran de los mortales. Se dice que muchos de los dioses eran abusados sexualmente en las apariciones que hacían a los hombres. Se enamoraban de una mujer bonita o seducían a un hombre atractivo. Así que para ellos era le parecía bien raro que un dios eh, apareciera como un bebé inofensivo y no hiciera daño a nadie, ¿no? Así que mucho había en ese pensamiento que había entre los romanos y las religiones paganas. Todas las religiones paganas aparecían los dioses, aparecía el sol, aparecía Isis, aparecían diferentes dioses. Y tú lo puedes ver en algunas películas, en algunas series, tú puedes ver cómo los dioses se aparecen y hacen actos de violencia, guerras, abuso sexual. Y una de las películas que tú puedes ver de cómo es Hércules, ¿verdad? Hércules, la película de Disney, te explica cuál era el poder de los dioses, la envidia que existían entre ambos, la rivalidad, pero la historia de Jesús era una historia diferente. Acuérdate que Satanás inventaba esas historias en los pueblos paganos para que la gente se le hiciera difícil comprender que algún día iban a ser Jesús. Aunque era Dios, Jesucristo consintió en asumir la naturaleza humana. O sea que Jesús, cuando estaba en el cielo, cuando el hombre pecó, él le dijo a su Padre y al Espíritu Santo y a todos los ángeles que él vendría a morir por nosotros. Así que él tendría que venir a vivir aquí a la tierra, conservando su naturaleza divina y su naturaleza humana. Porque acuérdate que Jesús tuvo hambre, Jesús lloró, eh, Jesús tuvo sed, así que eran características humanas, ¿verdad? La Biblia lo expresa de una manera sencilla y no trata de buscar esa parte filosófica, esa parte científica, porque a veces los maestros quieren que tú aprendas definiciones de qué es fe, de qué es ciencia, de qué es filosofía, pero la Biblia no trataba de comprenderlo porque no era un tema importante por qué, cómo lo hizo, sino por qué lo hizo era lo más importante. Jesús no querían saber cómo Jesús se hizo chiquitito y se colocó en el vientre de la Virgen María. Eso no era importante para la Biblia o para Dios decirlo, pero lo importante era saber por qué, porque Jesús nos ama, ¿verdad? Jesús nos ama. ¿Por qué razón hacia el final del primer siglo el asunto se volvió tan controvertido? Porque, como te digo, la cultura griega, ellos pensaban, por ejemplo, que era necesario, el ser humano era dualista, quiere decir que era materia y el espíritu, según ellos, el espíritu era bueno, pero el cuerpo era malo, la materia era mala. De allí la pregunta de los griegos, ¿cómo Dios que es bueno puede asumir la carne humana que es mala? O sea, los griegos eran personas que estudiaban las diferentes filosofías y ellos creían de que la parte del cuerpo era mala porque abusaban, se enfermaban, usaban la fuerza para matarse, pero el espíritu que había dentro de ellos era bueno. Entonces, ¿cómo un Dios siendo bueno podía entrar en una carne mala? Entonces, esa era la razón de mucha controversia que había. Pero Juan, de una manera empática, aclarando que Jesús era más que un espíritu, Jesús es un Dios eterno.
que Jesús en realidad hay que aceptarlo porque es nuestra esencia de la salvación. Jesús declaró, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que Jesús era el reflejo de Dios el Padre. Así que Jesús se mostró que también era divino. Jesús dijo que era hombre, que era ser humano, o otros lo llamaron como hombre, por ejemplo, Pedro, Pablo, Pilato y los escribas le dijeron que él era un hombre, porque él no era espíritu, él no mostró su poder. Acuérdate que la Biblia nos dice que Jesús, la transfiguración cuando estaba con los apóstoles apareció Elías y se apareció Moisés. O sea que Jesús podía esa naturaleza mostrar el reflejo de lo que es el poder de Dios. También hay que entender que la naturaleza, Jesús era naturalmente hombre, porque nació de una madre humana. Estuvo sujeto a las leyes naturales del crecimiento. Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús no había nada que lo hacía diferente de las otras personas. Jesús tuvo sangre y tuvo cuerpo, ¿no? O sea, eso es bastante importante considerarlo. O sea, Jesús tuvo las mismas oportunidades que nosotros tenemos de desarrollar la naturaleza natural. ¿Por qué razón la humanidad de Jesús es tan importante para nosotros? ¿De qué manera el saber que Jesús compartió nuestras limitaciones humanas puede traernos ánimos? Porque Jesús tuvo las mismas tentaciones y pruebas que nosotros tenemos. O sea, Jesús lo insultaron, lo veían diferente. Jesús no fue aceptado por las personas por su condición espiritual, por sus predicaciones. Así que cuando Satanás mismo se encargó de tentarlo, pero es nuestro ejemplo para que nosotros podamos darnos cuenta que necesitamos meditar a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que asumir la naturaleza humana? Para revelar a Dios. Jesús vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. ¿Por qué? Porque Satanás en la rebelión que tuvo allá en el cielo, se presentó como un ser, como que Dios era malo, tenía un gobierno. Y entonces Jesús vino a esta tierra para demostrar al hombre que era un Dios de amor y preparó un pueblo que era el pueblo judío. Y ese pueblo judío fue, que gracias a ellos, Jesús pudo nacer, morir por nosotros en la cruz, aunque ese pueblo después lo contradijo. Jesús tuvo que tomar la naturaleza humana por el problema del pecado. Ahora, ¿en qué consistía el amor? No en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos vino, era la llave clave para que nosotros podamos salvarnos y así poder encontrar la salvación en Jesús. Ahora, es impresionante pensar que Dios ha condescendido tanto en nosotros a punto de tomar la naturaleza humana para resolver el problema del pecado. Ahora, tienes que ver que en las lecciones que estamos dando es que tienes que ponerte en los zapatos de los personajes y ponte en los zapatos de Jesús. Jesús tuvo que nacer en un lugar pobre. A María no se le prometió darle un sueño por tener a Jesús. No se le dijo que iba a vivir en un palacio. Jesús fue un niño pobre, ¿cierto? Jesús creció en la pobreza para dar ejemplo a los niños de que aún en la pobreza tú puedes encontrar a Jesús. Jesús pasó pruebas, dificultades, a Jesús no se le, por nacer, se le dieron ciertas concesiones. A él tuvo que hacerlo todo, aceptarlo todo, y él vivía de los recursos económicos de sus padres, José y María, que José era su padrastro. Pero podemos darnos nosotros cuenta de eso, que Jesús tenía realmente esa actitud. Jesús tenía esa actitud, Jesús vino a vivir con nosotros, pasó hambre, pasó frío, pasó calor, pasó bochornos, Jesús pasó alegrías, asistía a fiestas, tenía amigos. Jesús tuvo el mismo tacto, ¿no? Pero hay todavía, más todavía, porque Jesús va a permanecer por la eternidad con nosotros, ¿no es cierto? Porque nos ama, nunca va a dejar de tener las características humanas. Ahora, ¿cómo reaccionamos frente al hecho de que Él permanecerá semejante a nosotros por toda la eternidad? Jesús va a tener las marcas de la cruz, las manos en los pies y en el costado.
que nos dice esto acerca del amor de Dios y hacia la humanidad. Porque Jesús, a diferencia de los dioses griegos que venían a violar a las personas, a seducir a las personas, a hacer guerra, a apoyar la maldad, Jesús era un Dios de amor, un Dios real, un Dios poderoso, que venía a servir y a salvarnos a nosotros del pecado. Ahora, Jesús conserva la naturaleza humana por toda la eternidad. Jesús conserva las marcas de la cruz. Él va a venir a buscarnos. En este momento se está llevando un juicio en donde se ve todos nuestros defectos, nuestros pecados, pero Jesús dijo, yo he venido a esta tierra y salí victorioso confiando en el poder de Dios. Y Jesús intercede por nosotros en un estatus de ser Dios y ser divino y humano, ¿no? Porque Jesús estuvo en esta tierra, Jesús sabía lo que era vivir en un mundo lleno de pecado. Jesús no vivía en la mejor ciudad del mundo, Jesús vivía en Belén. Los discípulos testificaron con convicción acerca del misterio de la naturaleza humana y divina de Jesús. Eso es importante. Hay que darnos cuenta que los discípulos no estuvieron, reconocían que Jesús había sido Dios y a la vez había sido ser humano porque Jesús lloró. Juan dice que Jesús lloró. Mateo dice que Jesús en la cruz tuvo sed. Jesús se levantaba, se iba aparte al mar para descansar, que eran cosas de la naturaleza humana. La Biblia revela atributos de la naturaleza de Cristo, las cuales prueban, ¿no?, que la humanidad tenía sed, tenía cansancio, estaba agotado y lloraba, ¿no? Esto que lo hemos dicho ahora. Los apóstoles, mientras estuvieron vivos, combatieron cualquier punto de vista diferente porque la gente sabe que quiere engañar. Satanás usa pastores, personas que creen en la reencarnación, en la divinidad, en los asuntos metafísicos y en que Jesús era un ser de otro planeta. Así que los apóstoles tuvieron que luchar con que la gente no estuviera inventando cosas como hoy día las inventa. Pero tú tienes que darte cuenta de las cosas que tú observas, porque hay películas donde a veces aparece un Jesús que que es metafísico, que hay documentales que muestran a veces a los niños y a las personas cómo Jesús resucitó. Entonces tú tienes que darte cuenta de esa situación, ¿no? Jesús, por libre elección, rehusó ejercer su poder divino mientras vivía en la tierra. Jesús usó su poder divino, era a través del Padre. Jesús sanaba y predicaba por el poder que él tenía, pero con el permiso de su Padre. Porque Jesús en un momento pues, le dijo a Pedro, yo puedo yo puedo ordenar que venga una legión de ángeles y vienen a defenderme. Así que guarda tu espada. O sea, Jesús rehusó. Él pudo haber hecho eso y entonces se hubiera salvado de muchas eh, oportunidades que querían matarlo y de la muerte en la cruz. Pero Jesús, él rehusó usarlo. Jesús fue tentado como nosotros, pero fue valiente, obediente, finalmente sufrió la muerte de un pecador, todo ello sufrió en beneficio de nosotros. Jesús ahora entiende nuestras debilidades como sumo sacerdote porque él mismo vivió y sufrió en la carne y vivió aquí en la tierra. Jesús sabe lo que era pasar hambre. Jesús ahora sabe lo que era pedir perdón y no podemos decir Dios no nos entiende, Dios no nos comprende, no encontramos, Dios no ha pasado por esto. Jesús pasó por muchas cosas que nosotros hoy día pasamos. Jesús vivía entre leprosos, en pandemias como la lepra. Jesús pasó por necesidades. Jesús supo lo que lo dejaran solo, ¿cierto? Sus amigos lo dejaron solo. Jesús sabía lo que era traición. Jesús sabía que lo que era que las personas querían matarlo. Así que Jesús pasó por muchas dificultades, pero su confianza estaba en Dios. Qué maravilloso es reconocer el amor de Dios. ¿Qué podemos decir? Al contemplar la reencarnación de Cristo, cuando tú escuches la palabra reencarnación, se refiere a que Jesús tomó la naturaleza divina y deja la naturaleza divina y se vuelve humano. Ahora, eso es un misterio, no sabemos por qué. Dice, quedamos perplejos ante un misterio insondable, o sea que no lo vamos a comprender aquí en el cielo, que quizás Dios nos explique
cómo fue ese cambio. Cuanto más reflexionamos sobre él, tanto más asombroso aparece. Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el infante indefenso en el pesebre de Belén. ¿Cómo podemos cubrir la distancia entre el poderoso Dios y un niño indefenso? Y no obstante, el creador de los mundos, aquel que en quien estaba la plenitud de la deidad, corporalmente se manifestó en el bebé indefenso en el pesebre. No podemos decir más, ¿no? Porque Jesús, ¿cómo imaginarte un Dios poderoso? Un Dios que creó el mundo, que creó el mundo con Dios, el Espíritu Santo creado en este mundo, venga a ser un bebito indefenso. Más alto que cualquiera de los ángeles, igual con el Padre en dignidad y gloria, y no obstante vestido con el ropaje de la humanidad, la divinidad y la humanidad se combinaron misteriosamente y el hombre y Dios llegaron a ser uno. En esta unión encontramos la esperanza para nuestra raza caída. Jesús dejó toda su gloria para vivir en un mundo lleno de pecado, de enfermedades, de pobreza. Imagínate, eso muestra la unidad y el amor de Dios. Es como si tú fueras rey, príncipe en una corte en Inglaterra, con lujos, detalles, cosas de oro, la mejor comida, y de repente tu vida da un cambio y tú vas a vivir a una aldea africana. Entonces, ese era un proceso, pero solamente lo hizo por amor. Es interesante que nosotros aprendamos que el nacimiento de Jesús no es solamente que un niño nació, es el rol o la responsabilidad que Jesús tomó como Dios para recuperar. La única forma de salvar al hombre era que muriera por nosotros y para eso tenía que venir aquí a esta tierra. El nacimiento de Jesús, cómo lo hizo, es muy controversial. Tú vas a ver videos, explicaciones, gente que mete la metafísica, gente que meta lo espiritualistas, y eso es un misterio. Pero nosotros tenemos que acordarnos que Jesús nació para darnos el amor y la cortesía, para darnos el ejemplo, la salvación, ¿no es cierto? Tú no le puedes decir a Dios, Dios no me entiende, o Dios no pasó por esto, o Jesús no pasó por esto. Sí, Jesús pasó por eso porque la Biblia nos expresa que Él tuvo una naturaleza humana. Como te digo, resumiéndote, Jesús sabía lo que era pasar hambre, frío, calor, sed. Jesús sabía lo que era cansancio, lo que era agotamiento. Supo tolerar cuando los discípulos la abandonaron, la traición. Él era diferente, su educación fue diferente, pero Jesús en todo momento se muestra el amor de Dios para nosotros. Jesús supo lo que era perder un pariente cuando murió José, supo lo que era perder un amigo cuando murió Lázaro. Jesús sabía muchas cosas porque él vivió en esta tierra, pero fue tentado por el mismo Satanás, pero Jesús, ¿qué cosa? Él salió victorioso porque fue obediente a Dios y a su ley. Así que te recomiendo que imites a Cristo, que recuerdes siempre, porque Jesús no quedó como un bebé pequeño. Las iglesias piensan que solamente reconocen un bebé lindo que nació en un pesebre, pero no, Jesús nació realmente para darnos ejemplo y fue un plan de salvación para nosotros. Que Dios nos ayude a recordar esto siempre, porque Jesús quiere nacer en tu corazón como tu Salvador, como tu Señor. Él nació hace más de 2000 años en Belén, pero hoy día quiere nacer en tu corazón. Solo tienes que abrir y aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo trimestre. Chao.